solamente nosotros podemos, o sea, no es que solamente, sino que el programa analítico está establecido así, por eso es que tenemos el nombre de ingeniería química, ¿no? Esa es la base de una línea que va con cinética química, diseño de reactores, diseño de plantas, etc. Entonces, y todos los balances, tanto de materia como de energía, todos están en base a dos leyes fundamentales. Las leyes en este caso, de la conservación de la materia, que es para los balances de materia, y las leyes de la conservación de la energía, que es para el balance de energía. En el caso, digamos, de las leyes, o sea, en el caso del balance de materia, tenemos que nosotros entrar a desarrollar las dos partes que corresponden, que es balance de materia sin reacción química y balance de materia con reacción química. Y para efectuar el balance en cada caso, en esta primera unidad lo que estamos dando son conceptos de tipo que son bases, conceptos previos, conceptos fundamentales para poder desarrollar o para poder entrar al procedimiento de resolución de problemas de balance. Entre ellos, por ejemplo, se vio, o sea, entre ellos se vio toda la parte de gama de flujo, base de cálculo. Entonces, nos toca ahora entrar a algunos otros conceptos. El balance atómico, balance molecular, la ecuación general del balance de materia. Nos corresponde ahora entonces entrar a la ecuación general, balance de materia, o sea, que se clasifica en balances atómicos, balances moleculares y también balances desde el punto de vista del fluido que circula, balances integrales y balances diferenciales. Eso vamos a ver ahora y posteriormente entramos a otro concepto que es de importancia, que es el análisis de los grados de libertad. Bien, entonces tenemos los balances integrales. Creo que más o menos por orden. Bien, los balances integrales son los que se dan precisamente y que se ocupan más en los procesos intermitentes y se miden en dos instantes determinados. Hay un tiempo inicial, tiempo final. Cada término de la ecuación es una porción de la cantidad que se balancea y tiene la unidad correspondiente. O sea, si hablamos en función del tiempo, o sea, el tiempo, minuto, segundo, hora, en este caso no se utiliza el balance integral en forma instantánea, o sea, cada segundo, no, entre el tiempo inicial y tiempo final, dos mediciones. Por eso es que en ese proceso se puede entrar en el ingreso, en la entrada y en la salida. El balance se realiza, por eso es que las unidades que hace que se diferencie con balances diferenciales que tenemos aquí, por ejemplo, personas, gramos, por ejemplo, gramos sin unidad de tiempo, barriles sin unidad de tiempo. Entonces, se utiliza bastante, como les decía, en el proceso intermitente. Aquí tenemos la ecuación general del balance, la acumulación salida final menos entrada inicial, acumulación si hubiera acumulación. Y con reacción química, la acumulación también está relacionada con la generación y consumo. Igualando las dos ecuaciones, tenemos entrada más generación igual, ¿no? En este caso, salida menos consumo. Eso es aplicable también a los procesos con reacción química. Tenemos las dos alternativas. Entonces, el balance integral, lo fundamental en el balance integral es una pauta, digamos, para darnos cuenta si vamos a hacer el balance integral, son las unidades. Las unidades en el ingreso y en la salida no están en función del tiempo.
En cambio, el balance diferencial indica lo que ocurre en un sistema en un instante determinado. O sea, en cada segundo, en cada hora, o sea, cada término, por ejemplo, de la ecuación de balance es una velocidad de entrada, salida, de acción, etc. Y se da en las unidades de cantidades, si se da en las unidades de la cantidad balanceada dividida entre la unidad de tiempo, personas, años, gramos, que hace un momento citábamos a las personas, pero en este caso por año. En el otro caso también hablábamos de gramos, ahora pero es por segundo. Los barriles por día. O sea, aquí podemos observar claramente la diferencia entre lo que significa un balance integral con un balance diferencial. Por eso es que los balances diferenciales normalmente se ocupan en los procesos continuos, que están en función del tiempo, en cualquier momento. Los procesos continuos son los más adecuados para balances diferenciales. En este caso, si no hay reacción química, entrada es igual a la salida. Entrada igual a la salida. Bien, eso es muy importante. Entonces, o sea, para diferenciar el tipo de balance con el cual nosotros estamos trabajando. Y eso está relacionado con los datos que nos da el problema. Entonces, ¿qué debemos tomarlos en cuenta? Debe trabajar en la resolución del problema en solamente balances integrales desde el inicio hasta el final o solamente balances diferenciales desde el inicio hasta el final de la resolución del problema. Bien, tenemos los grados de libertad. Para realizar un análisis de grado de libertad, se dibuje primero el diagrama. Ya hemos visto qué es el diagrama, ¿no? Diagrama de flujo. Y escriba todos los datos en su totalidad, el diagrama de flujo. Aquí vimos el diagrama de flujo, todos los datos en su totalidad, de acuerdo a lo que nos indica el problema. Esta es un sistema de dos unidades, o sea, sistema y subsistema. Y escribe todos los datos en su totalidad. Determina el número de variables desconocidas del diagrama. Es importante en la revisión del diagrama de flujo, es importante determinar cuáles son, o sea, no determinar, sino investigar, en este caso sería, que está relacionado también, investigar cuáles son las variables desconocidas del diagrama y luego de las ecuaciones independientes que las relacionan. O sea, no puede haber separación entre la variable, lógicamente, las variables desconocidas del diagrama y las ecuaciones independientes que las relacionan. Y resta el segundo número del primero, dice. El resultado es el número de grados de libertad del proceso. ¿Y para qué vamos a llevar este grado de libertad? En los grados de libertad existe una metodología que se sigue, que uno, de acuerdo a la práctica, puede inclusive hacerla hasta mentalmente. Entonces, los grados de libertad nos indican que es lo importante, que hay, si hay o no hay resolución en el problema. Hay veces, en muchas situaciones, comenzamos a resolver el problema y la relación que existe entre las variables desconocidas y las ecuaciones que formulamos no hay coherencia, no son compatibles o no satisfacen, digamos, su relación que deberían tener. Entonces, por lo tanto, ahí lo único que se hace es perder el tiempo, porque no van a llegar a un resultado adecuado. Por eso es que nosotros en todos los problemas se trata, o por lo menos ustedes todos tenemos que tratar de formular los grados de libertad sobre la resolución del problema para ir con paso seguro, para ir por un camino seguro. Si los grados de libertad son cero, o sea, el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones independientes, entonces, por lo tanto, hay solución al problema. Ahí, con seguridad, nos vamos a resolver. Pero si esta relación de que GL no se cumple, el número de incógnitas, no, o sea, la resta, esta diferencia que hay acá, del número de incógnitas, pero los números de ecuaciones no es cero,
puede ser mayor que 1 o menor que 1. Si es un signo negativo, quiere decir que GL es menor que 0. Y si este es un número positivo, GL igual mayor que 0, entonces el número de incógnitas quiere decir, o sea, el número de incógnitas sería el de mayor proporción. Esta es una ecuación algebraica. Hay un signo igual y lo único que tenemos que hacer es hacer las comparaciones correspondientes. Si el número de ecuaciones independientes es mayor que el número de incógnitas, esa es una alternativa. Y si el número de ecuaciones independientes es mayor, o sea, tener mayor que el número de incógnitas, entonces seguramente va a ser un signo negativo. Si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones independientes, con seguridad que tiene que ser positivo. Entonces, en total se presentan 3 posibilidades. Una, si GL es igual a 0, si GL, o sea, el grado de libertad es mayor que 0, y si GL es menor que 0. Entonces, tenemos que tomar bien en cuenta, esta es la ecuación fundamental para antes de resolver un problema, una vez que hemos establecido nuestro diagrama de flujo, no es bien formulado. El diagrama de flujo, hacer un buen diagrama de flujo significa haber entendido el problema. Se entiende el problema. Por lo tanto, en forma inmediata debemos determinar los grados de libertad para ver si tiene solución o no tiene solución la resolución, o sea, en este caso, el balance de materia que hagamos de ese problema que nos están dando. Entonces, con esa aclaración de que si L es mayor, si L es igual a 0, L es menor que 0, L es mayor que 0, dice el resultado puede tener 3 posibilidades. Aquí está escrito claramente, dice si L es igual a 0, hay n ecuaciones independientes. O sea, n ecuaciones independientes con n incógnitas y el problema en principio puede resolverse. O sea, si los dos términos que indicábamos hace un momento, si esto es igual a esto, por lo tanto es 0, hay una diferencia, GL igual a 0. Si GL es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Si L es mayor que 0, entonces seguramente si GL es mayor que 0, o sea, quiere decir que el número de incógnitas están en mayor cantidad que el número de ecuaciones. Tendremos que buscar formular mayor ecuaciones para dar de tal manera de que esto sea 0. Indican, según los términos que se utilizan, quiere decir que el problema está subespecificado. Faltan especificaciones. O el número de incógnitas puede ser que no sean los adecuados. O sea, faltan más y deben especificarse, dice, valores de variables adicionales antes de poder calcular los valores de las variables restantes. Puede ser que se hayan pasado por alto algunas relaciones, porque el problema está subespecificado. O sea, fíjense acá en esta última parte, puede ser que se hayan pasado por alto algunas relaciones, en lo que indicábamos hace un momento. O sea, faltan formular ecuaciones, porque el problema está subespecificado. Entonces, faltan formular más ecuaciones independientes o relaciones que dependan del número de ecuaciones. Si GL es menor que 0, hay más ecuaciones independientes. O sea, en este caso, podemos ver, si GL es menor que 0 es lógico, tal como indicábamos hace un momento. Si GL es menor que 0, quiere decir que este término, este factor, es mayor que el número de incógnitas. Entonces, hay más cantidad de ecuaciones. Está son redundantes, está sobreespecificado. Hay un exceso de especificaciones, hay mayor cantidad de reacciones, de ecuaciones independientes,
y por lo tanto habría que revisar, algunas pueden estar por demás y lo único que hacer es perjudicar, o sea, son redundantes, inconsistentes, y por lo tanto lo único que nos hacen es perder el tiempo en la resolución del problema, y además que la parte del tiempo quizás es muy difícil de dar una solución. Por eso que es importante que el grado de libertad sea igual 0 antes de comenzar a resolver un problema. Aquí tenemos un ejemplo de grado de libertad sencillo. Empezamos por una unidad. Dice, la alimentación de una columna de destilación contiene 36%, aquí está, en masa de benceno, W. Benceno, y el subíndice inferior se refiere al benceno, B, benceno, y T, tolueno. Y F, el fluido, W, la masa. Este es el fluido de A. Entonces, el destilado deberá contener el 52% de benceno, es el destilado, este de acá. Este es el destilado también del benceno. El fluido del benceno acá, del destilado. El B, la composición de B en el destilado es de 0,52%, o 0,52% de benceno por el flujo, por la cantidad total. Entonces, es 52% de benceno, mientras que los fondos contendrán, sí, estos son los fondos. En un proceso de destilación normalmente consta de dos partes. Normalmente, uno es el destilado y el otro son los fondos. Los fondos de la materia que se va a destilar, del fluido que se va a destilar. Por eso que aquí está, en el diagrama está el destilado y también los fondos. Los fondos. Bien. Entonces, dice, calcule el porcentaje. Un momento, por favor. Ahorita vamos. Bien. Entonces, dice, mientras que los fondos contendrán 5% en masa de benceno. Calcule A, dice, inciso A, el porcentaje de alimentación del benceno que contiene el destilado. El porcentaje de la alimentación de benceno que contiene el destilado. Entonces tenemos que saber el porcentaje de destilación que contiene el porcentaje de la alimentación del benceno que contiene en esto. Y ve el porcentaje de alimentación total que sale como destilado. En base a esto tenemos lo siguiente. Para llenar la tabla de grados de libertad, vamos a analizar parte por parte. NBI es número de variables independientes. Número de variables independientes. Y veamos cuál es la situación, pues, ¿no? Número de variables independientes. Aquí tenemos una variable independiente, aquí otra y otra. Tres fluidos independientes. Tenemos 1, 2, 3 también. Porcentaje de masa en total son 6 variables independientes. Aquí podemos observar en la gráfica el número de balances de masa independiente. El número de masas, no, o sea, número de balances de masa independiente. Normalmente el número de balances de masa independiente, el número de especies es igual al número de ecuaciones independientes que se pueden formular. Aquí hay dos componentes de este fluido. O sea, del ingreso, o sea, de la alimentación, no del fluido, de la alimentación es el benceno y el tolueno. Por lo tanto, el número de balances de masa independiente serían 2. Aquí tenemos el otro.
número de fluidos, o sea, de flujo, no, de la composición. Aquí no hay absolutamente nada. O sea, número de fluidos conocidos, no hay nada. No hay fluidos conocidos, cero. El número de composiciones independientes conocidas. Número de composiciones conocidas se refiere al número de composiciones independientes conocidas. Número de composiciones independientes conocidas. Podemos revisar en el diagrama cuáles son. Tenemos claramente ahí 3. O sea, número de fluidos, vamos por orden. Número de balance de masa independiente, tenemos 2, tenemos acá 2. Y número de, o sea, de flujo conocido, 0, no hay. Número de composiciones independientes conocidas, 3. 1, 2, 3. Número de relaciones conocidas, relaciones que se han formulado, que se pueden formular en la redacción del problema. Aquí en la redacción, en el enunciado del problema, nos tiene que indicar claramente cuáles son las relaciones que existen. Entonces aquí no hay ninguna, simplemente son determinaciones de porcentaje y por lo tanto es igual 0. Entonces, sumamos esto, 2 y 3 es 5, o sea, 5. La resta, aplicamos la fórmula, o sea, dice el número de variables independientes menos el número de ecuaciones, de ecuaciones independientes. Es decir, aplicamos esta fórmula. El grado de libertad igual número de incógnitas, o sea, número de variables independientes, incógnitas es lo mismo que variables, y número de ecuaciones independientes. En total son 5. El signo negativo se debe a eso. Entonces tenemos 5, 6, menos 5, 1. Los grados de libertad es 1. Y si es 1, quiere decir que el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones independientes. Si es 1, es mayor que 0. Entonces hay que ver, se requiere entonces en este caso dar algún dato más para poder evitar que el número de incógnitas sea mayor que las ecuaciones independientes. Por lo tanto, aquí se pone una base, porque no tiene una base. El sistema tiene un grado de libertad, pero al fijar una base de cálculo queda correctamente especificado. O sea, si agregamos una base sería 6, ya adicionamos el menos 1 al menos 5, y por lo tanto son 6 menos 6, porque estamos introduciendo un dato más, que es la base de cálculo. Entonces, por lo tanto, 6 menos 6 es 0. Si tiene 0, quiere decir que es factible la solución al problema con facilidad. O sea, no hay inconveniente. Podemos comenzar a trabajar ya planteando nuestra ecuación del balance de materia sin reacción química y comenzar a hacer el balance para cada uno de los componentes, el balance total y luego el balance por componente. Y con seguridad que no vamos a tener inconveniente porque va a salir un resultado sin error, o sea, que va a estar correcto. Este es otro problema también. Podemos ver el problema. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, puede obtenerse una pasta de proteína vegetal libre de aceite. Pasta de proteína vegetal libre de aceite. Aquí, esto vamos a obtener. Existen unas semillas crudas que tenemos el hexano, y mediante lo que se encarga el hexano es de sacar todas las semillas crudas, en este caso, la proteína vegetal libre de aceite. Entonces, a partir de algodón, dice, o semillas de algodón, estas son semillas de algodón, semillas crudas.
Entonces, tenemos usando para extraer el aceite de las semillas limpias. Usando para extraer el aceite de las semillas limpias. Entonces, teniendo una alimentación de semilla de algodón cruda que consiste en porcentajes máximos de material celulógico, aquí tenemos la semilla cruda, material celulógico, el 14%, la pasta 0,37% y el aceite 0,49%. El hexano que tenemos acá como F1 es una incógnita, es una variable. Tenemos el F2, esta es otra variable. Tenemos el F3, el fluido, o sea, el flujo que entra por ahí, del material celulósico. Es otra variable. F5 es otra variable. Y tenemos aquí tenemos otras variables. Lo mismo aquí, la masa, o sea, la fracción másica de A en la corriente 5. Y tenemos de la pasta también. Aquí es otra variable. Entonces hay que contabilizar todas las variables para poder decir cuánto es el número de variables independientes. Tenemos que son 8 variables y están anotadas acá, o sea, F1, F2, F3, F4, F5. Tenemos aquí el material celulósico de la pasta y del aceite. Entonces, aquí si se puede observar todo, nuevamente, en total 8, las contabilicemos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, en este caso tenemos ya 5. Luego tenemos de la masa, aquí tenemos otra, de la pasta tenemos otra, esta no es, porque es por simple deducción, es una fracción, la sumatoria debe ser 1, es una fracción, por lo tanto, 1 menos las fracciones, entonces ya no se convierte en variable. Y por último tenemos de A, lo mismo, acá, o sea, F5 y también el porcentaje, o sea, en este caso el másico del aceite en la corriente 5. Bien, entonces si no hay inconveniente, tenemos bien claro cuál es el material celulósico, o sea, en este caso el material en todo, o sea, los materiales que están en el diagrama. Por consecuencia, el número de variables independientes tenemos 8. El total, material celulósico, pasta y aceite. Mejor dicho, el número de balances de masa independiente es 4. En el 8 ya no, ya es el número de variables independientes. Ahora entramos a las ecuaciones de balance. El número de balance, que serían el balance total que se puede realizar del material celulósico, pasta y aceite. En total tenemos 4 ecuaciones que se pueden realizar independientes. En sí, como hay 3 componentes, deberían ser 3, pero el total es la ecuación global, que también se le incorpora como una ecuación principal de todo el sistema. O sea, aparte de los componentes son 3, tenemos también el total. El número de flujos conocido, no hay, 0, no hay flujo. Es decir, no hay ningún flujo. Todos son desconocidos, F1, F2, F3, todos son desconocidos. El número de composiciones conocidas aquí tenemos, por ejemplo, el W, o sea, en el fluido, en el 2, número de composiciones conocidas, ahí tenemos 2 números de composiciones conocidas, 2 datos.
Aquí ninguno se conoce. Por lo tanto, tenemos dos. Números de relaciones, ¿no? Número de relaciones que se pueden formular. Número de relaciones. Podemos ver acá, se utilizan 3 libras de hexano por cada libra de semilla cruda. Esa es una relación, es decir, F1 sobre F2 igual 3. Aquí esta es una relación que se formula, o sea, es una ecuación más que se formula en el análisis del grado de libertad, que pertenecen a la parte del número, que pertenecen a la segunda, que pertenecen al número de ecuaciones independientes. Si hacemos la resta 8 menos 7, 1, o sea, no hay en este caso también, es positivo, quiere decir que hay un número de variables que en mayor cantidad, el problema está subespecificado, o sea, le falta datos, le falta para poder hacer la igualdad con el grado de libertad. O sea, el problema dice, si le faltan datos, quiere decir que el sistema está subespecificado, falta. Pero al tomar como para resolver el problema, ya indicábamos que es muy importante la utilización de la base de cálculo, porque todos los cálculos que se hacen es con referencia a esa base. Al introducir una base de cálculo nos facilita a nosotros la resolución del problema. Al tomar una base de cálculo, el sistema queda especificado correctamente. Tenemos menos 7, introducimos una base de cálculo que va al negativo y ya 8 menos 8, 0. Bien, entonces eso sería en cuanto a un sistema, o mejor dicho, a una unidad de proceso. Pero tenemos acá también las unidades múltiples. Esto de las unidades múltiples, la mayor cantidad de las industrias siempre tienen 2 o 3 subsistemas. O sea, es rara la industria que tenga solamente un sistema. O sea, una sola unidad, me escucho. Una sola unidad, sino que normalmente el sistema está compuesto por varios subsistemas. Hasta de las fábricas más sencillas, pues, si es, por ejemplo, un destilador solamente, será el sistema único, caso. Pero antes de entrar en la realidad, la mezcla al destilador quizás hay que purificar, quizás hay que sacar impureza, entonces son otros equipos que se utilizan. Quizás hay tuberías de por medio, válvulas, entonces, por lo tanto, son varias las unidades que se deben considerar en el balance. En la parte de las unidades múltiples tenemos esto que es probable que ustedes lo hubieran visto. Tenemos acá la recirculación. Esto continuamente se da. Tenemos el diagrama de flujo para una recirculación. Tenemos aquí existe, por ejemplo, aquí hay una devolución de una parte de esta unidad de proceso y vuelve a la alimentación. Esto hay veces, en muchos casos, se hace para recuperar algunos reactivos que no se trataron, si es reacción química, por ejemplo, no hay impureza, o sea, hay también hay algunas partes del reactivo que no se consumió totalmente, por lo tanto es necesario la recirculación de las partes que no se consumió en esta unidad. Fíjense que estas son unidades 1, unidad 2. Esto con el objeto de facilitar la explicación, porque esa unidad puede ser un reactor, la unidad 1, la otra puede ser solamente un separador de los reactivos, o sea, de los productos, o puede ser también, si es proceso físico, también puede ser que en este caso, en la unidad 2, va a alta cantidad, digamos, un buen porcentaje en el proceso físico del producto, del resultado que queremos tener, continúa acá,
O sea, en esta flecha, en esta corriente continúa, o sea, es impuro, hay que hacer recirculación, puede ser separación de la parte impura, o también puede ser que nuevamente tengamos que hacer el tratamiento aumentando la temperatura o viendo qué es lo que pasa con ese fluido, con esa corriente. Y por lo tanto está el proceso de recirculación. Entonces, y a nosotros qué nos corresponde es hacer el balance. Todo lo que entra debe ser a lo que sale. En esta unidad, en esta unidad y en esta unidad. Y aparte también en todo el sistema. En todo el sistema. La alimentación, producto. Todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Cualquier corriente como esta, puede ser en esta otra corriente, que esté interceptada, que esté en esa corriente, que tenga alguna otra corriente que intercepte a esta de acá, inmediatamente eso se convierte en otra unidad de proceso y nosotros debemos hacer el balance correspondiente. O el caso inverso, como en este caso, esta corriente está interceptada por esta otra, por la de recirculación. Se incluye acá, se incluye mayor cantidad de materia a esta corriente. Por lo tanto, hay que hacer en este caso también el balance de materia. Otro proceso similar es el de la derivación, que pasa por alto una o más etapas del proceso y llega a otra etapa posterior. Un diagrama de flujo que representa la derivación es esta de acá. Por ejemplo, acá. Es probable, por ejemplo, que si tenemos aquí una alimentación de jugo de naranja, al procesarse acá, digamos, tenemos problemas con el sabor, el gusto, y necesitamos derivar, o sea, al procesarse puede perder alguno de los, puede perder quizás alguna de las características que tiene el jugo ese, que deberían tenerlas bien, el 100%. Entonces lo que se hace es hacer la derivación correspondiente y enriquecer, fortalecer más el aroma, el sabor quizás de este fluido que pasa. Esto se da en todo, se da por ejemplo también en los procesos administrativos. Si nosotros todos conocemos qué es lo que pasa, por ejemplo, en la dirección de carrera. En la dirección de carrera va vicedecano, decano. En alguna oportunidad el decano, el director de carrera puede saltar al vicedecano e irse al decano en sus trámites. Entonces está saltando, está haciendo una derivación. O le dicen también un bypass. Algunos dicen en los pasillos, me bypasseo, digamos. O también puede ser el vicedecano se va directamente al vicerrectorado, digamos, que es la línea administrativa, debería ir al decano y luego al vicerrector. O el decano se va directamente al rector, siendo que debería pasar por el vicerrector. O también puede bypassear varias unidades. Puede irse de director de carrera directamente al vicerrector, saltando decano y vicedecano. Yo creo que con ese ejemplo es más claro. Lo mismo ocurre en la industria. Esta derivación puede irse, si son varias unidades de proceso, puede saltarse una o más, que aquí indica, puede pasar por alto una o más etapas del proceso, puede desplazarse totalmente. 2, 3, 4 unidades, puede irse hasta el final casi. Entonces, eso es el bypass, o sea, la derivación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que en cada corriente que es interceptada, ya sea que se incluye mayor cantidad de fluido, o sea, de materia a esa corriente, a la original, o también se separa, como en este caso. Aquí, por ejemplo, se separa y aquí se incluye. Entonces, en este caso hay que hacer balance también acá. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 balances. 4 subsistemas. Y hay que aplicar ahí la ley de la conservación de la materia para hacer los balances correspondientes. También hay el término purga, que en muchas industrias se utiliza. O sea, la purga es también un flujo, o sea, un fluido que se utiliza para eliminar una acumulación de sustancias inertes o indeseables, una separación, ¿no?
de otra. De otra manera, si no, se acumularían, dice, en el flujo de reciclaje. Ahí tenemos. Así debería ir. Este fluido debería ir así, pero sin embargo aquí se utiliza el dispositivo adecuado para hacer la purga, para que no vuelva nuevamente a la alimentación, sino es una separación de impurezas, o sea, directamente, de sustancias inertes o indeseables que se acumulan dentro del proceso. Por lo tanto, hacemos una purga. Se vuelve a repetir nuevamente lo mismo. De que en la recirculación, como me ha dicho, en este proceso también debemos hacer el balance. Aquí hay 4 unidades también. Aquí es la 1, 2, 3, 4. Se vuelve a repetir de que cuando uno va a formular los balances, el balance se debe realizar en todas las corrientes donde son interceptadas por cualquier otra, ya sea para su inclusión de mayor cantidad de materia o para separación. Entonces aquí tenemos 4. Aquí hay aumento, incremento y aquí hay separación. Y tenemos acá, por ejemplo, dice la limitación a un fraccionador de 2 columnas es de 30.000 libras hora de mezcla, que contiene 30%, 50% de benceno, 30% de tolueno y 20% de sileno. Ahí tenemos 50% de benceno, 30% y además 30.000 tiene libras hora. Fíjense que este es flujo continuo, está por hora. Ya dijimos que hay flujo intermitente y flujo continuo. Entonces, tenemos la columna. Esta columna tenemos el subsistema, la otra columna número 2, subsistema y el sistema completo. Bien, la alimentación se introduce y resulta en un destilado. Contiene lo siguiente: 95% de benceno, 3% de tolueno, 2% de sileno. Dice que los fondos de la columna 1 se alimentan a la segunda columna. Los fondos, estos fondos que tienen supuestamente en este caso benceno, tolueno y sileno, se alimentan a la segunda columna, de la cual se obtiene un destilado con 3% de benceno. Ahí está, 3% de benceno, 95% de tolueno y 2% de sileno. Supóngase, dice, que el 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna. O sea, 50% de esta alimentación, o sea, de esta de acá, aparece como destilado en la primera columna, aquí. Y 75% del benceno alimentado a la segunda columna aparece en el destilado de esta. En la segunda columna hay otra. O sea, hay dos relaciones que tienen que formularse. Dentro de un momento lo vamos a ver. Entonces, 2 relaciones. Y tenemos acá lo mismo en los fondos, benceno, tolueno, sileno. Vamos a ver acá. Entonces, lo mismo aquí tenemos, por ejemplo, el 0,5, 0,3, o sea, las composiciones. Aquí hay 2 composiciones. Aquí tenemos las otras composiciones, fluido. Aquí, así rápidamente podemos ver, por ejemplo, hay un flujo conocido acá. Hay 1, 2, 3, 4 fluidos desconocidos. Y vamos a ver acá en la tabla. Ahí tenemos las 2 relaciones. Una relación dice 50%, lo vamos a repetir esto, 50% en la corriente 1 podemos repetirlo. Dice, supóngase dice, que el 52% ahí de la alimentación aparece como destilado en la primera columna. Aquí está.
Ahí tenemos el 52% de F1 como destilado en la segunda columna. Es la primera relación. La siguiente. Y 75% del benceno alimentado a la segunda columna, de este benceno que alimenta la segunda columna, ¿no? Aparece en el destilado de esta. O sea, aquí tiene que aparecer. Vamos a ver. Le dice, y tiene el 75% de la segunda, en este caso, del ingreso de la segunda columna, fíjense, 0,75 de F3. Aquí tenemos 0,75 de F3. Aparece en el destilado acá, de la segunda columna en F4. Aparecen en el F4. Aquí está. Entonces, lo que entra por acá sale un porcentaje por F4. O sea, dos relaciones se pueden formular. Están escritas ahí. O sea, esto va como parte también como parte que tenemos que tener en cuenta para que si el problema está subespecificado o sobreespecificado, si tenemos que tomarlos en cuenta en la resolución del problema o no. Y vamos a analizar cada uno de ellos. A ver, en la unidad 1, en la unidad 1 tenemos lo siguiente. Número de variables independientes, 9. Número de variables independientes, tenemos 9 en la unidad 1. 1, 2, 3, o sea, F2, F3, variables independientes. Tenemos en la unidad 1 independientes, 2, 4, 6, 9. Aquí podemos ver nuevamente en esta. Número de variables independientes. 9. Hay que hacer comparaciones también con la unidad 2. Primeramente vamos a hacer con la primera unidad. El número de balances de masa independientes. Vamos a volver a repetir nuevamente. Balances de masa independientes. En este caso, fíjense, 3. Son 3 componentes, por lo tanto hay 3 ecuaciones. Número de balance de masa independiente. El número de composiciones conocidas, 4. Veamos dónde están esas 4. Número de composiciones referentes a la unidad 1. Conocidas tenemos 1, 2. 1, 2. 2 composiciones conocidas. Esta no es conocida. 4. El número de relaciones, no en este caso, conocida. Aquí está R1. 1. Esta de acá es. Que vean la unidad 1. En la unidad 1 tenemos una relación conocida. El 0,52 de F1 igual a F2. Total, 9 variables independientes. 9 variables independientes. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, 9 variables independientes, menos 4, o sea, 3, 1, 4, 4 y 1, 9. 9 menos 9 es 0. ¿Qué quiere decir? Que los grados de libertad en la unidad 1 no tienen inconveniente en su resolución. Directamente podemos entrar a resolver en la unidad 1 sin ningún inconveniente. Debemos tomar en cuenta que los resultados de la unidad 1 van a servir también para la unidad 2. En la unidad 2, por ejemplo, tenemos, igual que anteriormente dijimos, el número de variables independientes. En la unidad 2 tenemos 3, 3 y 3. 9. Lo mismo que el anterior.
3, 3 y 9. Número de variables independientes. En la unidad 2, el número de balance de masa independiente es 3. Número de balance de masa independiente, 3. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí 1, o sea, 3. ¿Cuántos componentes entran? Benceno, tolueno y sileno. Entran 3 acá, la unidad 2. Y hemos dicho que eso está el número de ecuaciones independientes que se pueden formular. En este caso, son iguales al número de especies con las cuales estamos trabajando. Si entran 3 a esa unidad, 3. Entonces, por lo tanto, hay 3 ecuaciones independientes que son entre ellas interdependientes. O sea, que se relacionan totalmente. Entonces, en la unidad 2 tenemos el número de composiciones conocidas. ¿Cuántas son las composiciones conocidas? Hay 2 solamente. 2 composiciones conocidas. Número de relaciones sería en la 2, relación 2, tenemos una, que sería esta de acá, la que establece la redacción del problema. O sea, el enunciado del problema. Entonces, ahí tenemos la otra relación que se formuló. Total, 9 aquí sería 3 más 2, 5, 6. 9 menos 6, 3. Los grados de libertad son 3, por lo tanto, si hay 9 significa 3 es mayor que 0. Mayor que 0, hay un número de ecuaciones. Si es mayor que 0, quiere decir que el problema está sobre especificado. En el proceso, cuando es un problema de unidades múltiples, debemos tomar en cuenta, por un lado, el proceso y por otro lado, al analizar los grados de libertad, el proceso significa todo el transcurso que sigue este fluido en las 2 unidades, desde que inicia hasta que finaliza. O sea, hay que tomar en cada corriente del proceso, en todas las corrientes. Hay que tomarla en cuenta que ingresa a la 2, a la unidad 2. Hay que tomar en cuenta todas las unidades. Y lo importante de esto, con respecto al balance global, es que en la unidad 1, el vínculo que hay con la unidad 2, hay 3 variables. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es contabilizar también el número de variables. O sea, hay 15, veamos cuáles son. 3, aquí total indicábamos que habían 9 anteriormente en esta de acá. Entonces veamos cuáles más son. 9 acá, otras 3 y otras 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, total 9 y 6, 9, 15. Ahí están las 15. Ahí están las 15 variables independientes. El número de balance de materia independiente, el número de balance de materia independiente del proceso, tenemos 6, porque son 2 unidades. 2 unidades. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3. 2 unidades. O sea, se tiene que tomar en cuenta, tal como indicábamos hace un momento, todo el recorrido. O sea, aquí hay un recorrido de una corriente y se debe tomar en cuenta que hace el vínculo entre la unidad 1 y la unidad 2. 3 más. O sea, se debe tomar en cuenta estas 3 y por lo tanto, en el proceso tenemos estamos en el número de variables balances, serían 6 en total. 3 relacionadas en la unidad, 3 relacionadas aquí, más otras 3, por lo tanto 6. El número de flujo conocido, 1, es el único flujo de composición conocida, es 1.
el número de, en este caso, de flujo de composición conocida. Entonces, tenemos acá, esto es el número de flujo y esto es el número de composición conocida. El número de composición conocida tenemos 6. Ya indicamos hace un momento esos 2, 4, 6. 2, 4, 6. Y ahí tenemos la relación. En la 1 tenemos una. Todo el proceso desde que inicia hasta que finaliza, yendo sistema por sistema, subsistema por subsistema. O sea, unidad 1, unidad 2, unidad 3, etc. En todas debemos tomar en cuenta. Aquí hay una y también aquí hay otra. Dos relaciones. Si hacemos el tratamiento, si hacemos la sumatoria correspondiente de que el número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes sería 6, 1, 13, más 2, 15, 15 menos 15, 0. O sea, el total de grados de libertad también es 0. Esto no tiene inconveniente resolver así, de esta manera, de acuerdo al proceso. Y por último, el global. Exactamente lo mismo que el anterior, menos el número de variables independientes. En este caso, tenemos 12. No se debe tomar en cuenta esta. Esta no se toma en cuenta. Entonces, las otras 3, 3, 3, 3, total 12. Menos esta. Y veamos qué sale de sí. Sale de que aquí hay 3, 1, 4, 5. Las relaciones, 1. La primera es otra diferencia con la unidad de proceso, que aquí no se toma en cuenta la relación 2. Entonces, solamente se toma en el ingreso y la salida. Es decir, para no confundir, que no haya confusión. En el proceso de determinar los grados de libertad en unidades múltiples, si al hacer el análisis del proceso se toma en cuenta todas las corrientes. Y si es global, solamente los ingresos y salidas del sistema. Y por lo tanto, esta no tiene nada que ver. Por eso es que sale 12 acá, 12. Y los demás es exactamente lo mismo. Acá, claro, lógicamente aquí el número de balances de materia independiente es 3 nada más. Porque ingresan 3 nada más acá. Y lo demás es exactamente lo mismo. Total 11. Total 11. 12 menos 11, 1. 1. O sea, grados de libertad 1. Este problema es positivo, 1. Está sobre especificado. Y por lo tanto, tiene que, lo que falta es quizás dar algún tipo de dato en las unidades para que como grado, base de cálculo. Entonces, pero lo importante de acá es que existen 2 unidades. Con la resolución de esta unidad podemos solucionar a esta otra. Lo que indicamos hace un momento, con la resolución de la unidad 1 podemos también salvar la otra. Y aquí tenemos, si comenzamos con las que tienen 0, 0 y 0, y esta sí no tiene inconveniente en la resolución del problema. La unidad 1 y el proceso y el de procesos, la unidad 1 y la de proceso, tienen 0 grados de libertad y se conoce un flujo. El proceso está correctamente especificado, por lo tanto podemos empezar a resolver el problema. Bien, eso es como ejemplo. En base a todo lo que se ha hecho, o sea, aquí tenemos algunas recomendaciones para resolver los problemas, ¿no? Que es exactamente lo que se ha indicado, ¿no? El procedimiento que se indica a continuación solamente es una recomendación.
no es a la letra muerta, pues, o sea, no hay que seguir como tal como indica, pero es una recomendación que se le debe tomar en cuenta porque casi todos lo que resuelven los balances de materia en 10 siguen este tipo de recomendación. En los autores, mejor dicho, en los diferentes autores que hay, o sea, hay dos autores que llevamos, en este caso, dos libros, el, el libro el Felder, ¿no? Este, tiene igual las recomendaciones, también tiene el Blue, sus propias recomendaciones, pero aquí hemos tratado de hacer, y también en consulta con otros, y pues, debido a la misma experiencia que uno tiene, lo acomoda, digamos, recomienda de alguna manera cómo se puede hacer una recomendación. Y indicamos lo siguiente, que lo primero que se debe hacer es representar un diagrama de flujo irregular con todos los valores, con todos los valores de las variables conocidas. Eso lo hemos indicado en reiteradas veces. El representar el diagrama de flujo, en mi concepto, es resolver el problema, ¿sí? Es resolver el problema. O sea, ya quiere decir que se entendió, se puede hacer un diagrama. El diagrama significa anotar los valores, todos los valores en el diagrama y todas las incógnitas. Y si está bien formulado el diagrama, seguramente también los grados de libertad van a estar coincidentes con eso, concordantes con eso, con el diagrama. Si las unidades son diferentes en las corrientes tanto de masa o polares o mixtas, convertir todos los datos al mismo sistema de unidades. Es muy importante las unidades. Todo se debe trabajar en la misma unidad. Cuidado con que empiecen a trabajar primeramente en gramos y luego terminan en libras. A no ser que el mismo problema enuncie que deben, el enunciado del problema dice todo en kilogramos, en unidades del sistema, de unidades, del internacional de unidades, y después en unidades inglesas. O sea, a no ser que el mismo enunciado diga exprese en tal unidad, se cambia, pero todo el desarrollo en cada uno de los sistemas y subsistemas se debe mantener la misma unidad. Si existen volúmenes o flujos volumétricos, convertir a cantidades básicas o polares. Seleccione como base de cálculo. Inmediatamente que se enuncia ya el diagrama, debemos establecer nuestra base de cálculo, si es que se requiere. Para establecer la base de cálculo, ya hemos dicho que preferentemente se escoge la corriente que tenga la mayor cantidad de composiciones conocidas, lógicamente. Entonces, se escoge esa base de cálculo y eso facilita la resolución del problema. Inmediatamente también realice el análisis de grado de libertad. Su valor debe ser 0 si tiene solución el problema planteado. Este valor resulta de la diferencia del número de incógnitas con el número de ecuaciones que las relacionan. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Escriba las ecuaciones independientes del sistema y describa un procedimiento para resolver las ecuaciones independientes de balance de masa y especificaciones de variables. Este otro punto es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué? Vamos a subrayar. En caso de reacciones químicas se deben aplicar los conceptos y leyes estequiométricas y las relaciones moleculares que se generen. O sea, de esta semana a la siguiente, de esta que viene a la siguiente, entramos con el balance de materia con reacción química. Y ya hay que ir comenzando a mirar, a leer todas las leyes que rigen la estequiometría de las reacciones químicas. Entonces es muy importante hacer una revisión, tienen que hacerle esa revisión para que no tengan inconvenientes en la resolución de los problemas, que en este caso del balance de materia con reacción química. Si no hay reacción química, el problema es mucho más sencillo, se simplifica porque es todo lo que entra igual a lo que sale, no se debe tomar en cuenta la generación y el consumo, generación y consumo de la materia en el proceso. Entonces, por lo tanto, es un poco más sencillo sin reacción química, y no es que sea complejo con reacción química, simplemente que tenemos que ocupar más conceptos, empezando desde la igualación de una ecuación química mal hecha, mal formulada,
no hay balance de materia, o sea, no se puede hacer el balance de materia. Va a salir con seguridad que no todo lo que entra es igual a lo que sale, o sea, no sale en este caso, si está mal formulada la ecuación química o mal formulada la ecuación de la ecuación química, por lo tanto, no va a ser totalmente diferente, no se va a cumplir con el balance de materia, en este caso con reacción química, o con la ley de la conservación de la materia, que dice que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, en caso de reacciones químicas, se deben aplicar los conceptos y leyes estequiométricas y las relaciones populares que se generan. Por eso lo he subrayado acá, para que no se olviden. Hay que comenzar a repasar un poco de química, especialmente lo relacionado a la estequiometría de las reacciones químicas. Entonces, corregir el diagrama si se usó como base de cálculo un valor diferente al de las corrientes del proceso, es decir, escalar el balance si se necesita verificar respuesta. Bien, entonces, jóvenes, bien, jóvenes, ¿no se aburrieron? ¿No se aburrieron? ¿Ah? ¿No se han cansado? ¿No he hecho muy rápido? ¿Ah? ¿No he hecho muy rápido? ¿No he hablado muy rápido? ¿Ah? Bueno, toda esta parte teórica se acompaña con los problemas. Quizás algunos no han logrado seguir el ritmo. Hemos repetido las veces que hubiera sido necesario, digamos, para que se pueda llegar hacia ustedes, ¿no? Para que le entiendan esto. Para algunos ya quizás han llevado una parte físico-química, especialmente ya las ecuaciones de balance de materia y energía. Pero en este caso estamos siguiendo nuestra parte, es la parte sumamente más importante en mi concepto, porque a partir de acá empezamos con el balance, hacemos bien el balance y luego la siguiente materia vemos todo lo que son las velocidades de las reacciones químicas y enseguida vamos a la otra materia a ver todo lo que se llama diseño. O sea, si nosotros no aprendemos bien a hacer el balance de materia, vamos a tener incomodidad vamos a tener problemas al hacer el diseño de los equipos físicos o químicos que trabajan con materiales, digamos, con procesos físicos y químicos. El hacer el balance mal, por ejemplo, como ocurrió en Guavirá, creo en San Aurelio, consideramos que ahí hubo un problema de balance al hacer balance de materia y energía, porque el recipiente que tenía no pudo soportar la presión que había internamente en la caldera y al final reventó y el funcionario que trabajaba llegó a fallecer, ¿no? Entonces, en general, digamos, no poner nombre no tiene sentido, pero hay que en este caso no sabemos, no hemos investigado cuál es la causa, pero es una suposición teórica que uno hace desde afuera, ¿no? En cualquier lugar han habido casos, por ejemplo, de reventones de gas, garrafas de gas, por ejemplo, porque la materia, el gas que se introduce o la presión que se está realizando en el equipo no es el adecuado. Y todo es balance de materia y energía. Y en base al balance es el diseño de los equipos. Por eso es que es muy importante que ustedes esta partecita la agarren muy bien, la estudien. Hay libros, el Jiménez Blue, hay libros, el Felder. Aparte de eso, se va a hacer problemas también con Roy, con el ingeniero Roy, que tiene bastante experiencia. Entonces, yo espero realmente que se hubiera comprendido. Si tienen alguna duda. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, todo bien. Por ahora ¿Se sí. entendió? Sí, Vamos todo a claro. seguir, sí, vamos a seguir insistiendo con los problemas, para que de aquí pasen ustedes, mejor si es todo el curso, no quiero que reprueben ninguno, pero que pase, sí, sabiendo hacer balance de materia y energía, que sepan bien, ¿ya? Y estamos con un buen equipo, el ingeniero Roy es muy bien, o sea, bueno, es mi apreciación, siempre he recibido muy buenas opiniones de él. Entonces, así que él nos va a ayudar muy bien en el desarrollo de esta materia. Hay que aprovechar al máximo, hay que aprovecharlo al máximo. En caso de que él por cualquier motivo no pudiera, también vamos a tener que darnos el tiempo necesario también para hacer la mayor cantidad de problemas. Aquí resolvimos problemas. Entonces, jóvenes, si todo está claro, nos vemos en la próxima clase, ¿ya?
van a coordinar todo con Roy también para hacer, van a ingresar inmediatamente después en la siguiente clase con problemas, que vamos a coordinar eso con el ingeniero Roy. ¿Listo? No es más. Muchas gracias, jóvenes. Listo, ingeniero, gracias. Y es mi deseo que lo hubieran entendido. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego.